Buenas tardes. En primer lugar, aquellos interesados en la presentación la pueden bajar de ese sitio de internet que está allí. En segundo lugar, semejante título necesita una explicación. Así que yo voy a referirme precisamente al porqué del título, que me va a llevar un tiempo. Hablar de la melatonina como la utilidad que hoy se lo reconoce, protección del sueño, y hablar del futuro de la melatonina, que es lo que más me entusiasma porque es un planteo muchísimo más global que el que corresponde al sueño o a los ritmos biológicos. ¿Por qué la piedra de la locura? En realidad, la glándula pineal es la única estructura cerebral que se calcifica en el 90% de nosotros en forma y detoma la consistencia de una piedra. No es la única estructura que se calcifica en el cerebro. Por ejemplo, allí en rojo está planteado los plexos coroideos, también acumulan algo de calcio, pero es una arenilla. La piedra, como tal, es la pineal. Y si uno mira la historia, evidentemente las trepanaciones fueron de las primeras operaciones. De hecho, hoy hasta los sitios arqueológicos más antiguos tienen un porcentaje elevado de cráneos con trepanación y con trepanación crónica. Aquí abajo a la derecha ustedes pueden ver esa cronicidad del agujero, lo cual significa que esta persona con ese agujero en la cabeza sobrevivió un tiempo como para que se desarrollara esta cuestión cicatrizal. Si bien no hay ninguna confirmación, es evidente que así como el hombre primitivo hurgaba en el abdomen y vinculó los cálculos en la vesícula biliar con enfermedades digestivas, eso está bien registrado en la antigüedad de la medicina, es de esperar que alguien haya metido la mano dentro del cráneo y se haya encontrado con esta piedra. Y ahí aparece una serie de mitos vinculados con la piedra de la locura, sobre todo registrables a partir de la Edad Media, esencialmente a partir del Renacimiento, y sostenían que una de las causas de la locura era la producción de piedras en el cerebro. En Holanda, por ejemplo, es común decir que cuando alguien está medio loquito tiene piedras en el cerebro. O sea que se ha logrado mantener esa idea a lo largo del tiempo. ¿Y por qué Holanda? Porque en realidad este movimiento de la piedra de la locura en el medioevo empieza de los pintores flamencos. Este cuadro del Bosco, hermoso cuadro que está en el Prado, la extracción de la piedra de la locura, documenta esta idea. Se le saca las piedras al loco. Acá está Bruegel el Viejo, en el cual, como ustedes pueden ver, son varios locos a los cuales se les trae la piedra en el hospicio, algunos de ellos corriendo desesperados para escapar a todo esto, la piedra de la locura. Hay muchos datos, sobre todo, insisto, básicamente de la pintura del flamenco, pero creo que el más ilustrativo es este hermoso cuadro que ocupa este pizarrón en el Prado, que se llama El Cirujano. Fíjense la cara de sinvergüenza del cirujano, que está, como eran los cirujanos en esa época, no sinvergüenza, sino que eran operadores de ferias. El cirujano hacía sangrías, sacaba muelas y sacaba piedras de la cabeza. Este señor le está sacando una piedra, este otro desgraciado está esperando en la línea para ser atendido, y las piedritas que seguramente este cirujano hábilmente desarrollaba están ahí colgadas para ilustrar esta cuestión. Después cambió la cirugía, pero en aquella época era más o menos de este tipo. No es solamente flamenco, este es un grabado inglés, y fíjense lo que dice ahí abajo: vengan, estamos muy contentos, le estamos sacando la piedra, le estamos alejando a esta mujer de la piedra. Bien,
¿Qué es la pineal? ¿Es una piedra? En realidad es una estructura ubicada impar, esto es muy interesante para la historia de la pineal, es una estructura impar ubicada en el centro del cerebro, que tiene un aspecto como una pequeña valvulita, y esto inmediatamente fue identificado por la medicina occidental, pero antes quiero pasar, y es la única referencia, a la oriental. En la visión tántrica del budismo, la pineal, si bien no estaban permitidas las disecciones, pero se supone que es así, la glándula pineal es el sexto centro vital o chakra, es un órgano clave para la meditación. Yo puedo pasar a los estados más profundos de meditación por la estimulación pineal, e interesantemente está perfectamente descrito que la mayor actividad del Ajna Chakra es entre las 2 y las 6 de la mañana, justamente cuando la glándula pineal alcanza su producción máxima de su señal, que es la melatonina. Bien, no voy a referirme más a esto, vamos a pasar al occidente. La glándula pineal es la primera glándula endocrina descrita por la Escuela de Alejandría en el segundo o tercer siglo de nuestra era. Herófilo y Erasístrato son dos médicos que han influido de manera muy importante en el pensamiento médico. Para Herófilo, la pineal era una válvula. ¿Y válvula de qué? En realidad regulaba el flujo de los espíritus vitales, que en ese momento se consideraban presentes en las cavidades cerebrales. Ustedes saben, el cerebro tiene cavidades, es allí donde se localizaba la memoria en la parte de atrás y la vida consciente en las cavidades anteriores. Y la prueba que Herófilo daba para el tema de la pineal es que cuando yo quiero recordar algo me golpeo la cabeza, con la cual, al golpearme la cabeza, movilizo la memoria desde atrás para la vida consciente por delante. Bueno, Galeno, que antes que esto, quería mostrarles un poco la anatomía de por qué es una válvula. Ahí sí está la pineal, acá está la circulación de líquido cefalorraquídeo, no de espíritu, sino de líquido cefalorraquídeo. La pineal es una válvula, y acá hay otra estructura central, impar, que en ese momento tenía muy mala fama, porque la pituita, la glándula hipófisis o pituitaria, que recibe el nombre de allí, la pituita era considerada la orina de la actividad mental. ¿Por qué? Porque cuando un cadáver en descomposición, el líquido cefalorraquídeo sale por la nariz, porque se licua el cerebro a la altura de un hueso criboide que tiene muchos agujeros, y entonces sale por la nariz. Entonces lo que decía la gente es que eso que salía por la nariz era como la orina. Bastante lógico de pensar, pero bueno, el hecho es que la glándula pineal con el alma no parecía, la glándula hipófisis con el alma no parecía tener demasiada popularidad en ese momento. El papel de la pineal como válvula fue defendido por muchos. Aquí San Hipólito, un santo del cristianismo, le daba mucha importancia en la génesis de las enfermedades del alma. Y Galeno, que no creía mucho en la pineal, para Galeno la pineal no era una válvula, pero Galeno enuncia una teoría humoral en base a las hipótesis hipocráticas, por la cual la etiología de las enfermedades del alma reconocían los 4 humores hipocráticos, que eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y las enfermedades, de acuerdo a Hipócrates, cuya influencia se extiende por muchos siglos, prácticamente hasta el Renacimiento, las enfermedades se deben a la perversión de la mezcla de todos estos humores. Y fíjense, uno habla de melancólico, bilis negra, mela, esa idea la voy a retomar después porque melatonina tiene que ver también con lo negro. Uno habla de flemático, uno habla de colérico, la bilis amarilla, y uno habla de sanguíneo. O sea que estos temperamentos nos han acompañado en nuestro idioma y lenguaje
manera de comunicarnos local, actual. Bueno, las 3 celdas estas fueron muy elaboradas por los médicos islámicos. El Islam contribuyó extraordinariamente al mantenimiento de la ciencia, como ustedes saben. En la Edad Media prácticamente había desaparecido y fue por el Islam que tenemos estos conocimientos. El cerebro como asiento del alma actúa a través del neuma y tiene que ver con la fantasía, con la comprensión y con la memoria. Y justamente la fantasía en la parte anterior, la comprensión en la parte medial y la memoria respectivamente, que es la teoría de otro obispo Nemesio de Émesa, es que está mostrada acá, fue muy elaborada por un personaje muy importante en la historia de la medicina, que fue Avicena. Avicena visualiza de una manera muy clara la contribución de la psicopatología de estos 3 compartimentos del cerebro, la corrupción de la imaginación es de la celda anterior, la alteración del espíritu, confusión de la razón de la celda media y la memoria es de la celda posterior. Por eso Avicena está junto a Galeno, diríamos, en todo esto. La influencia de Avicena en la medicina ha sido realmente extraordinaria. Bien, ¿por qué la pineal empieza a cobrar importancia y alcanza su culmen con René Descartes? Porque, sobre todo, Fracastor era un representante de la escuela de Salerno. Ustedes saben, la escuela de Salerno fue la primera escuela de medicina en el siglo XII. No era una facultad, no fue una universidad, fue por los reyes de Nápoles, se lo consideró lugar donde se adiestraban y examinaban los médicos, eso en el siglo XII. Fracastor, un hombre ya avanzado, ya miembro de la escuela, pero ya dos siglos posteriores, él sobre todo, que describe la sífilis, este señor Fracastor pasa a la historia como el descriptor de la sífilis, hace énfasis en que, como todo en el cerebro es simétrico, de un lado y del otro hace falta algo que esté en el centro asimétrico para coordinar. Y la pineal era claramente un candidato, y quien lleva todo esto al máximo es precisamente René Descartes. Descartes, en su explicación del reflejo, en realidad el reflejo de retirada del dolor, él lo que decía es que sentido el dolor allí llega por las arterias al cerebro y la pineal, como la válvula o las válvulas de las fuentes de nuestros reyes, se refería a Versalles, dirige para un lado o para el otro la canalización y respuesta, la pineal como órgano impar. Descartes fue bastante precavido, pidió que todo esto se publicara después de muerto para no correr el destino de Galeno, de Galileo, de Harvey y de otros que fueron quemados por cosas más o menos como estas. Bueno. Bien, colapsa esta idea. ¿Por qué colapsa esta idea? Porque Descartes dijo algo muy importante: cuando se calcifica la pineal es el signo de la enfermedad mental. ¿Y por qué colapsa? Porque en realidad no solo se calcifica en los enfermos psiquiátricos, empezó a ver que se calcificaba en gente sana y en gente insana. Aparece allí la teoría del tercer ojo, en los mamíferos se lo cataloga como vestigial y finalmente se sepultó a la glándula pineal, órgano carente de significado en el hombre. Bien, piedra de la locura. Vamos ahora a esta Mi vida en negro. ¿Por qué Mi vida en negro? Bueno, en primer lugar porque no era Ma vie en rose, o sea, no es Edith Piaf la que estoy tratando de parafrasear, sino que realmente, ¿por qué la vida en negro? Este experimento del año 1917 lo explica. Estos señores agregaron al estanque de larvas de anfibios polvo de pineal. Y lo que vieron es que las larvas cambiaban su color inmediatamente.
La cosa quedó así, porque los anfibios, en fin, la aplicación en la medicina, pero hubo una persona muy inquieta, que tuve el gusto de conocerlo, Aaron Lerner. Aaron Lerner fue un personaje muy interesante, un dermatólogo bioquímico, y muy interesado obviamente en las enfermedades de piel. Lo que le interesaba era el vitiligo, y como es problema de coloración de la piel, él le prestó mucha atención a esto de la pineal. Y entonces, en una epopeya de bioquímico de aquella época, cientos de miles de pineales bovinas dieron origen a una cantidad mínima de esta sustancia. Este trabajo, que fue publicado en el Journal of American Chemical Society, es de una página nada más. Y él dice: quisiéramos reportar esto como el agente más importante para mover los gránulos de pigmento de la piel y llamarlo melatonina. Ven, acá parece melancólico y la melatonina de vuelta, porque mela es un prefijo que tiene que ver con oscuro. Bien, ¿cómo caigo yo en esto? En el año 1964 era alumno de tercer año de medicina, y trabajando en el Hospital Aeronáutico Central colaboré en este trabajo que fue publicado en el Journal Clinical Endocrinology and Metabolism, en el cual lo que exploramos fue el efecto de péptidos de la glándula pineal, de péptidos sintéticos sobre la secreción de aldosterona. Y ahí yo me crucé con una hipótesis del control de la secreción de aldosterona llamada adrenoglomerulotropina, que la enunció un fisiólogo muy destacado, Gordon Farrell, y que lo que sostenía era que la pineal producía adrenoglomerulotropina. Ahí me empezó a interesar el tema y después tuve la suerte de que me encomendaran en mi beca de CONICET como trabajo ayudar, más bien al final fue operar totalmente, con este fenómeno muy particular que tiene el pato doméstico, que en el verano su testículo adquiere varios gramos de tamaño y en el invierno su testículo solo pesa unos miligramos. Ese cambio tan espectacular de verano a invierno, para poder objetivarlo había que ir al corral donde estaban los patos, meterse en el barro. Cada 30 días hacíamos esto a principio de mes y luego trabajar todo un día para poder finalmente medir las cosas que queríamos medir de actividad testicular. Esto fue muy interesante porque inmediatamente nosotros demostramos también que la glándula pineal participaba en este fenómeno porque era un fotorreceptor. En realidad el origen embriológico de la pineal y de la retina es el mismo, es el techo del diencéfalo. Entonces, en un momento determinado, a mí se me ocurrió, en ese momento estaba muy impresionado por el hecho que el desarrollo del feto recupera etapas filogenéticas y somos primero anfibios, después somos peces, después somos, en fin, en nuestro desarrollo en el útero de nuestra madre. Y entonces me pareció que valía la pena ver si la retina producía melatonina. Y aquí que sí, efectivamente, pudimos demostrar el bagaje enzimático que sintetiza melatonina en la retina, y esto me ganó a mí un espacio como becario postdoctoral en el MIT, que era el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en su departamento de nutrición. Era como la meca de los estudios de la melatonina en ese momento. Estuve allí en el año 1971-1972, trabajando. Ese era mi jefe, Dick Gurman, una persona que me ha deslumbrado. Él me ha marcado mucho en mi carrera como investigador, un hombre con un pensamiento horizontal, capaz de mirar de una manera muy eficaz la fisiología y la fisiopatología. Y allí hicimos varias cosas. Demostramos cómo la melatonina circula en el plasma, sentamos las primeras bases de un receptor para melatonina en el cerebro y algunas cosas en relación al control de la glándula pineal. Vuelto a la Argentina, tuve la oportunidad, con la ayuda de muchos tesistas y becarios,
de determinar varias cosas que tienen que ver con la melatonina hasta este momento, que lo que me interesa es la tercera parte de esta presentación, pero acá quiero destacar algo que es la serendipia que todos los científicos conocemos y hablamos. Ustedes saben que esa historia de serendipity es una historia de un novelista, Walpole, un novelista británico, que relata la historia de 3 príncipes de Serendip, que era el nombre que en aquella época tenía Ceilán, lo que es hoy Sri Lanka. Y estos señores, a través de una cantidad fenomenal de casualidades, lograban gobernar y administrar la isla. Por eso hoy Serendipity, ¿qué describe? Describe la casualidad, y realmente muchas de estas cosas tuvieron que ver con la casualidad de coincidir, a ver si puedo volver atrás, el trabajo en este órgano que nadie le prestaba la más mínima atención, con una producción de publicaciones muy bajas. En este momento estamos en la producción de más o menos 10.000 trabajos de melatonina por año en este tema. Hubiera sido muy difícil competir en esas condiciones. Bien. Si puedo salir. Bien. La melatonina. ¿Qué es la melatonina? Es una señal producida por la glándula pineal bajo la influencia del reloj central de los núcleos supraquiasmáticos. La melatonina es regulada por una vía neural muy particular. Esa vía neural muy particular es la que se origina en el ganglio cervical superior, llega a la glándula pineal, regula y produce esta señal totalmente proporcional a la noche y que es la señal que permite regular, entre otras, los ritmos circadianos. Entonces, la pineal informa sobre la longitud de la noche y la hora del día, y en ese sentido es tanto un reloj como un calendario, y el calendario es muy importante porque la estacionalidad de la reproducción no está solo en los animales. Nosotros tenemos una estacionalidad demostrada en, por ejemplo, la enfermedad mental. La enfermedad afectiva estacional es un ejemplo de la estacionalidad en el hombre. Bien, cronobiótico hipnótico. Este es el rótulo con que hoy se lo conoce a la melatonina. ¿Y por qué? Porque la melatonina es capaz de, en este esquema que todavía es muy válido, de explicación del sueño, una deuda de sueño que se acumula y una propensión a la vigilia que deben coincidir para que el sueño sea efectivo, es muy eficaz en abrir las puertas del sueño. Y esto no es poético solamente. Si yo me acuesto a dormir a las 6 de la tarde, duermo una siesta de 1 hora. Pero si me acuesto a dormir a las 8 o 9 de la noche, ya concilio un sueño de mayor periodo. O sea, cambia de manera muy importante la propensión al sueño. Nosotros hemos trabajado mucho sobre estos fenómenos, primero midiendo cómo cae la melatonina con la edad, segundo estudiando los efectos sobre el sueño, y hay muchos trabajos en la bibliografía que indican claramente que la melatonina, a diferencia de los hipnóticos, de las drogas de tipo Z, como el Zolpidem, o de los benzodiazepinas, como el temazepam, que altera, como ustedes ven, el sueño REM, la línea horizontal es la línea de la normalidad del sueño REM y el sueño no REM, la melatonina carece de ese efecto. Es un efecto muy fisiológico, tampoco es un efecto demasiado dramático. Esto es uno de los problemas. La gente cree que tomando melatonina le va a pasar lo mismo que si toma Alplax, y no ocurre eso, porque la melatonina no es capaz de inducir de la manera farmacológica el sueño que lo inducen los hipnóticos de este tipo. Varios metaanálisis indican, por ejemplo este de 1.700 sujetos, la eficacia de la melatonina, consensos, a los cuales yo le creo más que los metaanálisis, porque es la opinión de los médicos acerca de su experiencia personal. Este consenso de la Asociación Británica de Psicofarmacología dice esto: cuando se indica un hipnótico en un individuo de más de 55 años, la melatonina debe ser tratada primero. Y algo que
se ha convertido también en una gran atracción de la melatonina, en una cantidad de screenings fármacoepidemiológicos. La primera droga con la que se trata el sueño en los niños es melatonina. Esto, por ejemplo, es como ustedes ven ahí, un registro de uno de los territorios canadienses. Acá está la opinión de la Sociedad Canadiense de Pediatría. De las muchas medicaciones estudiadas, la melatonina es considerada segura y efectiva en el niño, y hoy hay mucho interés, sobre todo porque en el autismo el 80% de los chicos autistas tienen comorbilidad del sueño, y el tratamiento, sin ninguna duda, es la melatonina. Hoy los pediatras, no con la frecuencia que me gustaría a mí, pero hoy los pediatras en la Argentina están usando cada vez más esto en este tipo de problemas. Bien. Quisiera, antes de abandonar esta parte, referirme a este consenso. Este consenso es de la Sociedad de Medicina del Sueño francesa, está publicado en el Encefal hace unos meses, y lo que dice este consenso es que la melatonina es de importancia. Veamos si sale bien, vamos para atrás. La melatonina está indicada en los trastornos del sueño. Fíjense la lista que está allí, prácticamente abarca la psiquiatría, y en trastornos somatomorfos como la fibromialgia, el intestino irritable, las cefaleas y otros síndromes en los cuales el procesamiento del dolor está alterado. Así que creo que tenemos un hipnótico y cronobiótico en su plena acepción. Cronobiótico porque es el recurso que tenemos para mover las agujas del reloj biológico, y eso tenemos en la patología, el cuadro de fase retardada del sueño, los adolescentes que se acuestan a las 3 de la mañana y al día siguiente a las 4 de la mañana y tienen obligaciones en la mañana y por lo tanto no pueden dormir, y ahí aparece ese cuadro, o en el jet lag o en el trabajo en turnos en ciertas condiciones. Pero hay una realidad de nuestra sociedad con respecto a esto, es que vivimos en un mundo en el cual hemos cambiado nuestro medio ambiente, hemos mutado a nuestro medio ambiente y ya no tenemos una fisiología adecuada para adaptarnos. La realidad es que esta iluminación de la noche, que es realmente muy importante prácticamente en todo el mundo, más el uso de comunicaciones, que hace que la longitud del sueño se reduzca más y más con el correr de los años. En este momento estamos aproximadamente en las 6 horas de promedio, cuando hace 30, 40 años dormíamos 8 horas. Este es un problema muy serio porque desincroniza y altera al reloj circadiano, y el tratamiento para la cronodisrupción es bien naturista. Luz natural en la mañana, melatonina en dosis bajas en la noche, y esto recupera la amplitud de los ritmos circadianos. Y hace mucho que venimos enfatizando que ante cualquier enfermedad aguda o crónica en la cual haya alteraciones del sueño, yo al tratamiento específico de esa patología le tengo que sumar el tratamiento cronobiológico adyuvante para poder llegar a la recuperación. Bien, el siguiente ejemplo que quiero dar es un ejemplo casero, argentino, de medicina translacional. No quisiera presumir, pero yo no conozco ningún ejemplo de medicina translacional como el que les voy a contar. Este es un ejemplo argentino bien clarito. Determinado el problema, la investigación básica ayuda y la investigación clínica demuestra su utilidad. Todo esto en el mismo grupo de investigación. El problema. A nivel mundial, las benzodiazepinas y los fármacos Z son las drogas más utilizadas. En la Argentina, fíjense esta infografía de Clarín del 9 de junio de este año,
En Argentina, más clonazepam que el mate. Yo hablo del dulce de leche, que es más o menos lo mismo. O sea, el clonazepam es como dulce de leche. Tomate un ribotril, es casi la manera habitual en que se resuelven estos problemas hoy. Pero resulta que esta es una infografía del Time Magazine de hace unos años. Las benzodiazepinas son adictivas, demostradas, y si bien son muy baratas y muy usadas, acá estos millones son de millones de habitantes en Estados Unidos, no por ello dejan de tener algo que es muy importante, una actividad adictiva de prácticamente el mismo nivel del crack o de la cocaína. Esto no lo dicen los prospectos, ni tampoco los prospectos dicen estas cosas. Esto es un trabajo del New England Journal of Medicine de febrero del año pasado, donde habla de la otra causa problemática de muerte, además de los opioides, que es muy serio hoy en Estados Unidos, y estas son las muertes por benzodiazepina. Fíjense la acumulación a lo largo del tiempo en esta estadística. Y esto es a pesar de que, por ejemplo, una sociedad tan prestigiosa como la American Geriatric Society diga esto que está acá: las benzodiazepinas no deben usarse en el tratamiento de los adultos mayores. La Nación, el día de ayer, quizá lo leyeron, fíjense, psicofármacos, miren lo que dice este artículo. Son prescripciones por receta electrónica en PAMI del año 2016, 30% de los afiliados se le indicó algún psicotrópico y las 2/3 partes lo recibieron 3 veces o más. Lo que causó más preocupación es que casi el 70% de los psicofármacos eran benzodiazepinas, ansiolíticos e hipnóticos. Y este es un problema mayúsculo y de mucha trascendencia. La investigación básica. En nuestro laboratorio describimos a fines de la década del 70 la presencia de los sitios receptores para melatonina en el cerebro. Esto nos llevó a buscar cuál era el mecanismo y hicimos una gran cantidad de experimentos en los cuales no podíamos bloquear el efecto de la melatonina con ningún agente de los que normalmente se usan para bloquear la acción de noradrenalina, serotonina, dopamina, etc. Y ahí caímos en el sistema GABAérgico central, y acá es muy importante mencionar quiénes trabajaron en esto. Pedro Lowenstein, su tesis fue la primera hecha en el laboratorio con este tema. Pedro es ahora un muy distinguido genetista en Estados Unidos. Darío Acuña Castroviejo, que es catedrático de fisiología en Granada, es una autoridad en el tema de la melatonina mundial, y 2 investigadores superiores del CONICET que hicieron la tesis en nuestro laboratorio, Ruth Rosenstein y Diego Golombek. Justamente el gráfico que quiero mostrar ahora es o resume la tesis de Diego. Para los tesistas que están acá, que una tesis se resuelva en un solo diapositivo debe ser muy frustrante, ¿no? Pero este diapositivo es la clave de la tesis del doctor Golombek. Él lo que hizo fue medir todas estas actividades de la melatonina, las midió en su nivel basal, le bloqueó el efecto de la melatonina con un bloqueante de los sitios receptores benzodiazepinas centrales, y desapareció el efecto de la melatonina. Entonces, esta cuestión, comparando estos 2 grupos de columnas, se ve claramente. Ya en ese momento sabíamos que la melatonina interaccionaba con un receptor de tipo MT1, que este receptor abría canales de cloro regulados por GABA, que cuando bloqueábamos el efecto del GABA se bloqueaba el efecto de la melatonina, y entonces, como este receptor, como este agente flumacenil, es todavía hoy el que se usa para el tratamiento de las intoxicaciones benzodiazepínicas, es un bloqueante de las benzodiazepinas, nos preguntamos, hicimos la pregunta translacional: ¿la melatonina servirá para sacar a la gente de la dependencia de benzodiazepinas?
Y en el año 1995 el ANMAT aprueba a este medicamento, melatonina en forma de cápsula de liberación rápida. Desgraciadamente nosotros peleamos mucho para que esto no fuera una prescripción de venta libre, como lo es, porque eso bastardió totalmente la investigación al lado de la melatonina, pero no hubo caso. El hecho es que se introdujo la melatonina y en poco tiempo pudimos demostrar por primera vez que el consumo de benzodiazepinas, este es un estudio hecho en el geriátrico que dependía del hospital italiano, el geriátrico Roca. El doctor Feinstein era el director del geriátrico, y ustedes pueden ver que un 60% de los pacientes redujeron o suprimieron el uso de melatonina. Esto empezó a repetirse, se repitió en experimentos doble ciego placebo controlados. Nosotros también hicimos algunos otros experimentos adicionales, pero lo que me parece más interesante es esto hoy. Este trabajo fármacoepidemiológico de hace unos años en Europa, lo que busca es, o lo que trata de analizar es, cuál es el éxito de las campañas europeas para reducir el consumo de benzodiazepinas. Y lo que concluyen es lo que ustedes ven allí, y el ejemplo más claro es este. En Finlandia, donde el costo de la melatonina está cubierto por la seguridad social, la melatonina entra en el 2007 y fíjense cómo caen de manera muy marcada el consumo de benzodiazepinas. En Suecia, algunos kilómetros al oeste, donde la melatonina no está financiada por la seguridad social, fíjense la diferencia de las curvas. Así que tenemos un recurso que es muy válido, lo hemos usado muchas veces y lo seguimos usando en clínica y mis colegas lo siguen usando para sacar a los pacientes de esto. Y quiero terminar con esta idea de citoprotector. ¿Por qué citoprotector? Porque cuando uno mira la melatonina desde lo cronobiótico y lo hipnótico, se pierde un hecho muy importante, que es que la melatonina es una molécula que está presente en todas las formas de vida con respiración aeróbica, desde las bacterias hasta los vertebrados superiores, pasando por las plantas. Evidentemente, esa protección de la melatonina, su estructura nunca cambió, es este metoxindol tan simple, está hablando de propiedades que no tienen nada que ver con el sueño. ¿Y cuáles son esas propiedades? Esencialmente la melatonina está producida en cada célula de nuestro organismo, en las mitocondrias. Hoy sabemos que es un citoprotector por actividad que hemos ya conocido. Hay muchos trabajos que hablan de la producción de melatonina, la eficacia para contrarrestar la apoptosis, para bloquear la producción de radicales libres, etc. Ahora bien, el cronobiótico se usa en concentraciones nanomolares muy bajas, pero yo para lograr modificar la melatonina intracelular tengo que usar concentraciones muy altas. Y nosotros en este momento hemos llegado ya a una dosis óptima que tiene que ver en realidad con una prioridad que todavía tenemos los médicos, afortunadamente, que es poder prescribir fuera de receta un medicamento aprobado, ¿no? Y que eso depende exclusivamente de la responsabilidad del médico. Yo no puedo hacer un experimento con 100 miligramos de melatonina, pero puedo darle 100 miligramos de melatonina a un paciente porque es mi derecho como médico hacerlo y por supuesto mi responsabilidad también, ¿no? Es decir, eso es claro. Nosotros inmediatamente empezamos a usar en enfermedades neurodegenerativas a la melatonina. Este trabajo del doctor Brusco, también uno de los tesistas del laboratorio, el doctor Miguel Márquez, desgraciadamente desaparecido hace poco, un extraordinario psiquiatra. Con él empezamos a ver qué pasaba en la enfermedad de Alzheimer y en el año 1998 publicamos la primera demostración, y esa demostración en realidad fue luego confirmada por algunos estudios. Fíjense que son pocos estudios, pero ¿por qué son pocos estudios? Porque la melatonina no es patentable. Entonces a la industria no le interesa esto, la industria invierte en análogos de la melatonina que son una porquería porque ninguno de los que está aprobado tiene que ver con el efecto de la melatonina como tal, pero no invierte en un producto natural porque no le da la protección que puede necesitar
cómo se la da un producto de síntesis. Lo que sí vimos en los pacientes con Alzheimer, por más que algunos no vieron los efectos cognitivos, sí vimos que mejora el sundowning, la agitación vesperal, y yo creo que eso también nos da un recurso en estos pacientes, pero estos pacientes ya están jugados, absolutamente jugados. Entonces, evidentemente, aquí abajo no conseguimos nada, tenemos que ir al deterioro cognitivo mínimo y probablemente mucho antes. Y cuando computamos los temas de deterioro cognitivo mínimo, ahí sí, lo que está estudiado es bastante amplio. Hay 9 estudios doble ciego placebo que sostienen lo que nosotros hemos visto, el desempeño cognitivo, y 2 estudios abiertos retrospectivos de nuestro laboratorio que indican tanto una mejoría del desempeño cognitivo como un aumento de la calidad de sueño y caída de la depresión. Este es el facsímil de uno de los trabajos de nuestro laboratorio y allí se ve, nosotros aquí lo que trabajamos es en el consultorio de Alzheimer del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y no se interfiere con el tratamiento que el psiquiatra hace de sus pacientes, simplemente se les sugiere que agreguen melatonina y puede verse cómo mejoran los índices cognitivos y mejora la depresión y mejora el sueño y la calidad de la vigilia. Bien, entonces, aquí es ineficaz. Aquí, bueno, tenemos cambios. Quiero decirles que en esa serie, que ya tiene casi 200 pacientes, el efecto cognitivo fue muy revelado con respecto a la melatonina. Y aquí lo que evidentemente tenemos que hacer es llegar acá. Pero ¿cómo hacemos para llegar acá? ¿Cómo hacemos para llegar al momento en el cual está estimado que prácticamente se va acumulando el daño cerebral desde 10, 15 años antes que emerja clínicamente? Entonces no nos queda otra cosa que esto. La melatonina tiene una presencia muy importante en alimentos. Hoy se están usando, por ejemplo, en el tomate, la modificación genética del tomate para hiperproducir melatonina le da una sobrevida extraordinaria, así que en cualquier momento en nuestras heladeras vamos a tener tomates de 5 años, de esta manera. O la soja, por ejemplo. La soja, en la que expresa transgénicamente melatonina, tiene muchísima más capacidad de invasión, probablemente destruya nuestro país de forma completa, ¿no? Bueno, el hecho es que uno tiende a pensar que en el futuro agregarle melatonina como agregamos omega 3, como agregamos a nuestros alimentos, es el camino que cualquier plan de demencia nacional tiene que enfocar. Cómo responder a esta tremenda pandemia que es la neurodegeneración. Los pronósticos son pavorosos, si bien están empezando a mejorar en algo en estos últimos años, pero todavía no es muy claro. Y las drogas son inútiles. El donepezilo, que ha dado millones al laboratorio que lo diseñó, hay 4 metaanálisis que demuestran claramente que es ineficaz. La memantina, que es otro producto que está fuera de patente, actúa en las etapas iniciales del Alzheimer. Me imagino, y además es muy tóxica, ¿no? Me imagino que cuando comencemos a tomar melatonina alrededor de los 20, 30 años, llegaremos a contrarrestar esta y probablemente otras epidemias. Quería decirle que la melatonina es tan atóxica que no podemos, por ejemplo, matar a un animal por vía subcutánea. No se le puede inyectar las cantidades como para matarlo por vía intravenosa, cantidades equivalentes a 15, 20 gramos en el hombre, producen o permiten hacer una dosis letal 50. Y eso es lógico porque es una molécula extraordinariamente preservada en la evolución. Muy bien, no quiero terminar sin mencionar a las personas que estuvieron en esto. Lo mencioné a la doctora Rosenstein, al doctor Diego Golombek. La doctora Rosenstein es profesora de bioquímica en la Facultad de Medicina, ambos son investigadores superiores del CONICET. Los investigadores principales del CONICET, Salvador Guinjoan, Luis Brusco, Eduardo Chuluyán,
los investigadores independientes del CONICET, los dos del Biomed, el doctor Daniel Vigo acá presente, el doctor Horacio Romeo, y finalmente el doctor Santiago Pérez Lloret, que contribuyeron a todo esto, y además a los que están en el exterior, el doctor Lowenstein, el doctor Acuña Castroviejo que he mencionado, y que se agrega el doctor Javier Stern, con el cual hemos trabajado mucho, el doctor González Burgos y el doctor Guessman. Estos fueron los que realmente trabajaron en el laboratorio y hicieron posible esta historia de la piedra de la locura, 50 años y mi vida en negro. Muchas gracias.